año 700 antes de Cristo. Estás en medio de un desierto implacable. El sol es un castigo divino, y tienes frente a ti a un chamán. El tipo tiene ojos azules, unos 45 años, y está rodeado de objetos que harían que cualquier arqueólogo moderno pierda la razón. Tiene un arpa, un equipo de montar a caballo completo y... atención a esto, casi 1 kilo de hierba que, por algún milagro de la física o de la perseverancia, se ha mantenido increíblemente bien conservada bajo tierra durante 27 siglos. El chamán fue enterrado con su equipo de sonido, su medio de transporte y su alijo personal. Básicamente, el tipo no se estaba preparando para el fin del mundo. Se estaba preparando para el mejor after de la historia. ¿Por qué? Porque el más allá parecía ser, a sus ojos, un festival de música de 3000 años de duración. Y él simplemente no quería llegar con las manos vacías a la zona VIP. Este hallazgo no es solo una curiosidad arqueológica. Es el recordatorio definitivo de que la humanidad tiene una relación más larga, más intensa y, seamos sinceros, mucho más extraña con esta planta que la que tú tienes con cualquier red social. Vamos a rebobinar la cinta 12.000 años. Imagínate a nuestros ancestros, recién descubriendo que si tiraban una semilla al suelo, no tenían que perseguir gacelas todo el día bajo el sol. Eran los albores de la agricultura, y de repente aparecen nuestros amigos antiguos en Asia Oriental, mirando una planta y pensando, a ver, ¿qué hace esto? La respuesta es que la planta hacía literalmente todo lo que un ser humano moderno desearía tener en un paquete de Amazon Prime. ¿Necesitas una soga para amarrar a una cabra rebelde? Cannabis. ¿Necesitas ropa que sea más resistente que tu voluntad de ir al gimnasio un lunes por la mañana? Cannabis. ¿Tienes hambre y necesitas semillas ricas en grasas saludables? Cannabis. ¿Quieres prensar aceite? Cannabis. ¿Tienes un dolor de espalda que te impide ver el horizonte? Cannabis. Era la navaja suiza de la prehistoria. Solo que, en lugar de un destornillador, te daba una perspectiva filosófica sobre por qué la cabra está ahí. Los antiguos textos chinos, como el legendario Pen Cao Ching, la recomendaban para absolutamente todo, desde el dolor de articulaciones hasta esa malaria molesta que te arruinaba la semana. Si vivías en el año 2000 a.C. y no tenías una reserva de esto, básicamente eras el tipo raro de la aldea, el que siempre tenía excusas para no ayudar a cargar las piedras de la muralla. Después, la planta se subió a la ruta de la seda. Los mercaderes no solo llevaban seda fina y especias exóticas para impresionar a los reyes, también transportaban, digamos, suministros de relajación. Aquí es donde la cosa se pone seria en las montañas Pamir. Investigadores excavaron 8 tumbas de hace 2500 años y encontraron algo que no era una ofrenda de flores común. Eran braseros de madera maciza llenos de piedras carbonizadas que habían sido usadas para quemar cannabis. Y ojo, no era la planta silvestre que crece en cualquier zanja mal cuidada. Estaban seleccionando la variedad más potente, la que te deja mirando las nubes durante horas tratando de entender el lenguaje de las aves. Calentaban las piedras al rojo vivo en fogatas que debían verse desde el espacio, ponían el material encima y todos respiraban el vapor juntos mientras enterraban a sus muertos. Literalmente, estaban convirtiendo los funerales en sesiones de reflexión colectiva intensas. Sinceramente creo que muchos entierros modernos serían mucho más llevaderos si incluyeran este nivel de hospitalidad y comprensión. Y no podemos olvidar a Heródoto, el historiador griego que viajaba por Asia Central y se encontró con los escitas, unos guerreros que básicamente vivían sobre sus caballos y que tenían una obsesión muy saludable con sus carpas y el vapor. Heródoto los vio armar sus tiendas, tirar la planta sobre piedras calientes y bueno, el tipo escribió algo que suena a que estaba genuinamente envidioso de no haber sido invitado a la sesión. Suelta y emite tales vapores que ningún baño de vapor griego podría superarlo, escribió. Vamos, Heródoto. Admítelo, estabas deseando que te pasaran el pase. Durante mucho tiempo, los historiadores dijeron, no, seguro que exageraba, ese Heródoto era un cuentista. Pero luego, en 1947, un arqueólogo soviético excavó tumbas en Siberia, bajo el permafrost, y encontró exactamente lo que Heródoto describió, los marcos de las carpas, las piedras, las semillas. El griego no estaba inventando nada. Simplemente era el primer crítico de experiencias de la historia. Ahora, ¿por qué nos pega tan fuerte? La ciencia tiene una respuesta que parece sacada de una película de ciencia ficción. Tu cuerpo ya tiene una cerradura esperando a que esta planta llegue con su llave. Tenemos un sistema llamado endocannabinoide y producimos una molécula llamada anandamida, que suena a nombre de diosa sánscrita y de hecho significa bienaventuranza. El cannabis produce un químico que encaja perfecto en tus receptores.
Es como si el universo hubiera diseñado una cerradura en tu cerebro y la planta fuera la única llave maestra disponible. Esto explica por qué en la India, donde la espiritualidad es el pan de cada día, no solo la usaban, la adoraban. El mismísimo dios Shiva, que es básicamente el jefe final del panteón hindú, es el señor del Bang. La leyenda dice que cuando Shiva se tragó un veneno capaz de destruir el universo, fue esta planta la que lo ayudó a lidiar con el malestar. 3000 años después, la gente sigue haciendo la misma bebida para celebrar. Imagina tener una tradición que dura 3 milenios. Nosotros apenas podemos mantener una planta de interior viva por 3 semanas sin que se nos marchite por el estrés existencial. En Israel, en Tel Arad, los investigadores encontraron altares donde la planta era mezclada con estiércol animal para que la quema fuera lenta y constante. Imagina el nivel de dedicación logística. Cariño, ¿preparaste el estiércol para el altar del culto de esta noche? Sí, está en su punto. Es una organización que nos hace ver como unos aficionados. ¿Y qué decir de Hua Tuo, el médico chino que operaba a sus pacientes con una mezcla de vino y cannabis? 100 años antes de la anestesia moderna, mientras en Europa la gente gritaba de dolor ante cualquier cirugía menor. En China estaban en un viaje astral gracias a este médico brillante. Pero como todo lo bueno, el poder no lo toleraba. Cao Cao, el señor de la guerra, lo mandó ejecutar porque el médico no quería ser su doctor personal. Imagina que ejecutas al genio que te puede quitar las migrañas que te dan por querer conquistar todo el continente, solo porque quería irse a casa a ver a su familia. El nivel de ego de los poderosos de la historia es, cuanto menos, fascinante y aterrador. Luego está la historia de los Benariamba en el Congo, que son mis favoritos. Decidieron que en lugar de matarse unos a otros, iban a renombrarse como los hijos del cáñamo y dedicar su vida a la amistad. Su saludo era Moyo, cáñamo y vida. Si hubiéramos mantenido esa filosofía, probablemente los conflictos territoriales se resolverían con una merienda comunitaria en lugar de con cañones. Pero claro, eso no le sirve a los gobiernos que quieren soldados agresivos. Cuando llegaron los europeos, el cáñamo era la columna vertebral de sus barcos. No podías navegar el Atlántico sin cuerdas de cáñamo. Era un recurso estratégico de seguridad nacional como el petróleo hoy en día. Si eras un colono en Estados Unidos, el gobierno te obligaba a cultivarlo bajo pena de multa. ¿Te imaginas? Un agente del gobierno tocando tu puerta y diciendo, «Señor, es ilegal que no cultive hierba en su jardín». El mundo estaba completamente al revés. Pero llegamos a los años 30 y aparece el villano de esta película, Harry Anslinger. Este hombre convirtió el odio en una carrera profesional. Se dio cuenta de que si quería mantener su oficina federal con presupuesto, necesitaba un enemigo. ¿Y qué mejor enemigo que algo que la gente ya consume? Inventó la palabra marihuana para que sonara exótica, extranjera y peligrosa. La vinculó con el jazz, con las comunidades negras y con los inmigrantes. Fue una campaña de marketing basada en el miedo y la mentira. Persiguió a Billie Holiday, no porque fuera una criminal, sino porque su música contaba verdades que a los políticos les ardían en la cara. Nixon, décadas después, simplemente remató el trabajo. Su propio asesor confesó años después. No podíamos hacer ilegal ser negro o estar contra la guerra, pero podíamos criminalizar sus plantas para meterlos presos. Es la confesión más cínica de la historia política moderna. Una guerra contra las personas, disfrazada de guerra contra una planta. El juez de la propia DEA, Francis Young, después de 2 años analizando toda la evidencia, dijo en 1988, «Oigan, esto no es tan peligroso, vamos a sacarlo de la lista». ¿Y qué hizo la agencia? Ignoró al juez, se encogió de hombros y siguió como si nada. Estamos hablando de una sustancia que ha sido parte de la cultura humana por 12.000 años, y que ha sido prohibida por menos del 1% de ese tiempo. La reflexión final es esta. El miedo siempre ha sido el arma preferida de los que quieren controlarte. Nos han vendido que la planta es la causante del caos, cuando en realidad, el caos es el miedo a que la gente piense por sí misma y se salga de la línea que otros dibujaron para ellos. Isio, el chamán del desierto, no sabía de leyes de 1937, ni de Nixon, ni de prohibiciones burocráticas. Él solo sabía que cuando la vida se pone pesada, existe algo en la naturaleza que nos ayuda a sobrellevar el viaje. La historia es un espejo que nos muestra que hemos pasado siglos persiguiendo fantasmas, cuando lo único que teníamos que hacer era dejar que la gente viva su propia historia. Antes de irnos, escondí una pequeña moneda dorada con la cara de un personaje icónico de la televisión latinoamericana en algún lugar de este video. El primero que la encuentre y me diga exactamente dónde en los comentarios, se gana una pequeña recompensa. Buena suerte.
Y recuerda que la realidad siempre es mucho más rara, mucho más divertida y mucho más profunda de lo que te contaron en los libros de texto escolares. Nos vemos en el próximo video. La historia secreta del cannabis, 12.000 años de relación. Era medicina sagrada. Pero el gobierno lo prohibió. ¿Por qué? Sigue el engaño. Descubre la verdad oculta.